Es posible que hayas leído muchas novelas ficticias o visto numerosas películas que representan invasiones de seres extraterrestres en nuestro planeta. Pero ¿alguna vez te has preguntado si nuestro mundo ha sido sometido a tal invasión a lo largo de su historia? Tu reacción inicial a tal pregunta podría ser naturalmente, ¿cuál es la relevancia? ¿O es algún tipo de pregunta absurda? En cuanto a las personas del mundo antiguo que escribieron la historia prevaleciente, tal cosa solo existiría en novelas de ciencia ficción o películas, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, las civilizaciones perdidas del Nuevo Mundo experimentaron una invasión de seres superiores no originarios de su propio mundo hace aproximadamente 500 años. Y los perpetradores de esta invasión fueron las personas del mundo antiguo que desestimaron casualmente la pregunta mencionada anteriormente. El Nuevo Mundo, hacia finales del siglo XV, la España renacentista experimentaba cambios significativos que influirían en el resto de su historia. La península ibérica, que sintió el dolor con los veredictos de los tribunales de la Inquisición, logró la unidad política con la unión del Reino de Aragón y el Reino de Castilla bajo el rey Fernando y la reina Isabel. La Reconquista, la fuerza más importante que unía los diferentes reinos de España, fue el nombre general dado a las actividades de los reinos católicos ibéricos para eliminar completamente a los musulmanes de la península. El intento de expulsar a los musulmanes de España, que duró 700 años, unió a los reinos bajo el paraguas del catolicismo, y al capturar Granada en 1492, completó el movimiento de la Reconquista. En medio de estos desarrollos, la sociedad emergente, la creciente identidad española, el militarismo y la profunda devoción católica se embarcaron en nuevas empresas. Mirando a toda Europa, el continente tenía un sistema económico menos desarrollado en comparación con el este a lo largo de la Edad Media. Aunque los europeos occidentales alcanzaron una cierta densidad de población y nivel económico hacia el final de la Edad Media, las estructuras políticas en este continente, especialmente países como España y Portugal, quedaron atrapadas en el final del sistema económico, como se ve en el mapa. Las materias primas y la riqueza estaban en India, China, es decir, en el este. El flujo de la economía iba de este a oeste. Las rutas comerciales en este flujo estaban en manos de los turcos y otros estados musulmanes. En un esfuerzo por romper esto, los occidentales organizaron las cruzadas en los siglos XII y XIII, intentaron establecer colonias comerciales en el Mediterráneo oriental y el Mar Negro. Sin embargo, estas iniciativas no produjeron los resultados deseados. En otras palabras, a pesar de sus avances, no pudieron obtener la parte que querían del ciclo económico. En este punto, el Renacimiento, y por supuesto, la difusión del conocimiento vinieron en su ayuda. Docenas de marineros y aventureros que buscaban la información de que al ir hacia el oeste desde el océano frente a ellos llegarían al este de India zarparon hacia el oeste con grandes esperanzas. De alguna manera, tenían que llegar al este y acceder directamente a la fuente de la riqueza. Entonces, en 1492, Cristóbal Colón, quien realizó actividades de exploración en nombre de los monarcas españoles, pisó las islas del Mar Caribe. Colón pensó que los lugares a los que llegó eran parte de India. Sin embargo, pronto los europeos se dieron cuenta de que las tierras pisadas no eran India, sino un continente desconocido y por descubrir. Ahora, los equilibrios estaban a punto de cambiar por completo, las cartas se barajarían y la historia de la humanidad sería arrastrada a un lugar completamente diferente. Las tierras recién descubiertas crearon gran emoción y alegría entre los españoles. Los descubrimientos consecutivos aumentaron la atracción de la región. Tierras vírgenes, terreno interminable para la agricultura, cientos de miles de personas que podían ser utilizadas como mano de obra, oro y piedras preciosas inimaginables,
comunidades paganas para ser cristianizadas esperaban a la gente del mundo antiguo. Toda esta riqueza estimuló el apetito de los hidalgos en España, es decir, los nobles sin dinero, ladrones, bandidos, vagabundos, comerciantes caídos, soldados codiciosos y sacerdotes misioneros. Grupos que invadían el nuevo continente en nombre del rey y la religión, como se llamaba al misterioso continente, desembarcaron. Vinimos aquí para servir a Dios y a nuestro soberano. Pero al mismo tiempo, vinimos por la riqueza aquí, decían los conquistadores del Nuevo Mundo. Lo primero que encontraron los conquistadores, por supuesto, fue la gente nativa de esta tierra, los dueños del continente. Cuando los americanos, que creían que venían del cielo, se encontraron con estas personas, quedaron desconcertados. No sabían qué hacer, muchos de ellos no pudieron resistir. La gente del mundo antiguo era muy superior a los nativos. Mientras que los lugareños tenían palos afilados, los recién llegados tenían rifles, armaduras y armas de metal, caballos en los que luchaban, microbios a los que los nativos no eran inmunes, y lo más importante, conocimiento. El encuentro de la gente de estos dos mundos diferentes se convirtió en una invasión. Al comprender que las comunidades que encontraron eran mucho más débiles que ellos, los conquistadores españoles comenzaron a masacrar, aterrorizar con torturas increíbles y esclavizar a los nativos. Para los conquistadores que buscaban oro y poder personal, estas acciones eran legítimas. Si te preguntas qué hizo que estas acciones fueran legítimas para ellos, fue lo único que legitimó la invasión y masacre, se podía hacer. Sí, aunque es una verdad amarga, estos conquistadores, que eran los brazos desnudos de las tierras y mares, hicieron todas estas cosas simplemente porque podían hacerlas. En una época en la que la humanidad estaba lejos del control, la moralidad, la ética y la conciencia, y cuando pensaba que nadie la veía, podía convertirse en un villano. Y eso es lo que les sucedió a los conquistadores españoles. La crueldad causada por la soledad, combinada con la codicia de oro y poder, resultó en el peor escenario para los nativos. Hernán Cortés y Moctezuma. Hernán Cortés, un hidalgo, era solo uno de los muchos españoles que ardían de entusiasmo por los descubrimientos. En 1504, a la edad de 19 años, cruzó el océano como un soldado común en un barco común, cautivado por lo desconocido del Nuevo Mundo y el encanto de las leyendas. Este joven ambicioso, que llegó al centro de la administración colonial española, la española, asumió inicialmente tareas militares simples. Después de participar en la toma de Puerto Rico en 1508, Jamaica en 1509 y Cuba en 1511, se convirtió en uno de los nobles influyentes en la gobernación colonial española, recibiendo extensas tierras llamadas encomienda en estas islas. Sin embargo, su enfoque no estaba en esclavos o tierras. Solía decir, no vine aquí para cavar la tierra como un campesino, sino para buscar oro, esperando ansiosamente la oportunidad para que esto sucediera. Mientras Cortés esperaba esta oportunidad, otros conquistadores y exploradores continuaron sus viajes. Vasco Núñez de Balboa cruzó una parte estrecha de Panamá y llegó al Océano Pacífico. Ponce de León, por otro lado, llegó a las costas de la Florida actual. Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, curioso por lo que estaba más al oeste, envió a Hernández de Córdoba en un viaje en 1517. El explorador, que descubrió las costas de Yucatán, se encontró y chocó con los mayas allí. Emocionado por la expedición de Córdoba, el gobernador seleccionó a Juan de Grijalva para la exploración un año después. Grijalva, yendo más allá del explorador anterior, se encontró con tribus relacionadas con los aztecas y su oro cuando llegó a las costas de México. Al enterarse de esto, el apetito del gobernador de Cuba aumentó,
y eligió a Hernán Cortés para una tercera expedición. Cortés, que había estado esperando la oportunidad que buscaba, no perdió tiempo y comenzó los preparativos vendiendo su propiedad. Cortés reunió a alrededor de 530 jóvenes europeos que acababan de llegar del continente y tenían hambre de riqueza. También agregó perros de guerra agresivos de tipo mastín a su equipo. Se organizaron alrededor de 10 carabelas para transportar esta pequeña fuerza. Al principio, había 13 arcabuces y 14 escopetas de carga por boca de fuego como armas de fuego. El gobernador Velázquez cambió de opinión en el último momento. Sin embargo, Cortés, sabiendo que caería en una posición rebelde, abandonó secretamente Santiago de Cuba el 18 de noviembre de 1518 y comenzó la expedición. Después de abastecerse en diferentes ciudades de Cuba, llegó a las costas de Yucatán. Atacó la ciudad comercial de los mayas, Otonchán, en la costa y la saqueó el 24 de marzo de 1519. Luego volvió a abordar los barcos y llegó a la isla llamada San Juan un año antes por Grijalba. Poco después, desembarcó en la orilla opuesta. El lugar donde puso pie era el territorio del Imperio Azteca. Aquí, se reunió con líderes locales y les dijo que se dirigiría tierra adentro para encontrarse con el rey. Los lugareños no podían entender quiénes eran los recién llegados. Los observaban con admiración y gran temor. Incluso los consideraban dioses y a sus caballos como las extremidades de la caballería. Un miedo similar existía entre la tripulación de Cortés. Cortés percibió este miedo y demostró su determinación quemando los barcos. Cuando el rey mexicano Montezuma en el interior se enteró de los acontecimientos, quedó atónito. ¿Eran los recién llegados invasores de otro mundo, o eran los dioses de la profecía? Sin apuro, siguió una política calmante. Envió a Cortés un tesoro llevado por solo 100 personas. Si los recién llegados eran dioses, aceptarían y se irían con estos regalos. Sin embargo, los regalos tuvieron el efecto contrario al que esperaba el rey. Cortés y sus hombres concluyeron que había tesoros aún mayores en el interior y comenzaron los preparativos. Cortés expresó su amor por el oro diciendo: «Yo y mis amigos sufrimos de una enfermedad cardíaca que solo se puede tratar con oro». Cortés pensó primero en establecer un punto de apoyo en la costa y decidió establecer una guarnición en un lugar adecuado llamada Villa Rica, colocando alrededor de 150 de sus hombres allí. Mientras hacía esto, también sintió la necesidad de establecer contacto con las tribus circundantes. Cortés logró persuadir a algunas de las tribus Totonac que no querían estar bajo el dominio azteca para aliarse con él. Cuando todo estuvo listo, se unieron a sus aliados en Zempoala y partieron el 16 de agosto. Las ciudades que encontraron se rindieron sin resistencia, ofreciendo regalos a los españoles. En septiembre, los españoles llegaron a la región de Tlaxcala. Tlaxcala era una poderosa confederación formada por 4 tribus que no se habían sometido a los aztecas. Cortés tuvo que luchar contra este pueblo y tuvo grandes dificultades. A pesar de la dificultad, con el apoyo de los Totonacs, logró ganar la guerra. La estructura poderosa que invitó a los españoles a su ciudad y les ofreció tesoros optó por formar una alianza con Cortés contra los aztecas en lugar de luchar contra él. Así, se formó una alianza entre Cortés, los Totonacs y Tlaxcala contra el reino mexicano. El papel de los locales aquí fue inestimable. Sí, la tecnología de los españoles era muy superior a la de las comunidades de América Central, pero sus números eran muy pocos y sus armas de fuego eran muy limitadas. Además, la tecnología y la ciencia de la década de 1510 no eran lo suficientemente poderosas como para conquistar la naturaleza. Sin el apoyo logístico, la orientación,
el poder militar y la organización de los locales, Cortés y sus hombres habrían tenido muy pocas posibilidades. Llegando a la ciudad de Cholula el 12 de octubre y tomándola, Cortés y sus seguidores mataron a la gente y saquearon toda la ciudad. Siguiendo la orientación de los lugareños, subieron a las montañas espeluznantes y altas. Saquearon o incitaron a las ciudades-estado que encontraron contra los aztecas, encendiendo guerras internas. Los españoles finalmente llegaron a la ciudad soñada de Tenochtitlán. La ciudad, estimada en una población de alrededor de 200,000 habitantes, era tan hermosa como en los cuentos de hadas. Entre los soldados españoles, había quienes habían estado en Estambul, Roma y Córdoba antes, pero ninguno de ellos se había encontrado con una estructura tan magnífica. Tenochtitlán, de la que no podían dejar de hablar en sus memorias, era una estructura construida sobre docenas de pequeñas islas conectadas por puentes sobre un lago. Con sus pirámides, templos, palacios y jardines ordenados, no se parecía ni a las ciudades asiáticas ni europeas. Mientras los españoles observaban la ciudad con admiración, el rey Moctezuma dio la bienvenida a los españoles con una espléndida ceremonia en la entrada de la ciudad el 8 de noviembre. El encuentro entre Cortés y Moctezuma fue una de las escenas más memorables de la historia mundial. Esta reunión no fue solo un encuentro entre un dios rey y un explorador, fue la primera vez que el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo se encontraron cara a cara, mirándose a los ojos. El resultado de este contacto visual era esperado con ansias por los presentes. Si estallaba una guerra, la diferencia en el equipo entre las partes determinaría sin duda el curso de la batalla. Aunque los conquistadores del Nuevo Mundo tenían algunos arcabuces, cañones y ballestas, los aztecas tenían hondas, dardos y flechas puntiagudas de obsidiana como armas a distancia. Mientras que los aztecas usaban escudos y armaduras de madera, decoradas con cuero y robustas, los españoles tenían armaduras y escudos de metal. Como arma de combate cuerpo a cuerpo, los aztecas usaban hachas y lanzas hechas de cobre y piedra, pero su arma más icónica era el macuahuitl, una espada elaborada con obsidianas afiladas en ambos lados de un palo largo y recto. Los españoles tenían espadas de acero de Toledo. El acero era aún más impresionante que la pólvora porque mientras las armas en manos de los aztecas causaban muy poco daño a sus oponentes, las armas de acero podían cortar ligeramente a los nativos ligeramente blindados o semidesnudos de un solo golpe. La presencia de un puñado de jinetes entre los españoles les daba una ventaja significativa, especialmente en áreas abiertas. Además de que los aztecas no tenían caballos, tampoco contaban con un arma para enfrentarse a los perros guerreros mastines del otro lado. Nunca habían visto perros tan grandes, habían domesticado chihuahuas, pero los usaban como fuente de proteínas. Mientras que los españoles eran tecnológicamente superiores a los decenas de miles de soldados aztecas, numéricamente no eran significativos. Lo que los respaldaba en términos de números era, por supuesto, las otras tribus nativas en posición de aliados. Finalmente, se debe tener en cuenta que el arma oculta de los españoles, de la que ellos mismos no eran conscientes, era el microbio. Dado que los nativos americanos se habían separado de sus parientes en Yurache durante miles de años, sus niveles de inmunidad habían seguido un curso muy diferente. No tenían resistencia a algunas enfermedades simples con las que los eurasiáticos estaban familiarizados. Aunque el microorganismo no se manifestaría de inmediato, destruiría el 80% al 90% de toda la población del Nuevo Mundo en 50 a 100 años. Después de una breve introducción, el rey, sin estar seguro de si había seres extraordinarios, invitó a Cortés y su equipo a su palacio. Moctezuma estaba cometiendo un error histórico. Estaba incluyendo voluntariamente a un grupo que había venido a saquear su civilización.
La razón de este error fue la diferencia de conocimientos entre las dos sociedades. Los europeos, debido a sus tasas de alfabetización más altas y tasas de transferencia de conocimientos, conocían o leían sobre situaciones similares, pero lo mismo no se aplicaba a los aztecas. Al mismo tiempo, el hecho de que los españoles fueran los descubridores y los aztecas los descubiertos creó un desequilibrio significativo en la conciencia básica. En resumen, la brecha de información de los nativos y su incapacidad para comprender completamente lo que estaba sucediendo llevó a Moctezuma a este gran error. Después de una semana de que los españoles exploraran libremente la ciudad, las cosas comenzaron a cambiar. Los aztecas gradualmente destrozaron la percepción de que los españoles eran invencibles o inmortales. Cortés, sintiendo el peligro, capturó al rey Moctezuma en su propio palacio con un truco. Durante meses, gobernó la capital a su antojo a través del rey títere, cumpliendo todos sus deseos. El peligro inesperado llegó a Cortés desde su propio reino. El rebelde Cortés había formado una nueva unidad de exploración para castigarlo, compuesta por 19 barcos, 20 cañones, 80 fusileros, 120 ballesteros y 80 jinetes, comandada por Pánfilo de Narváez. Esta unidad llegó el 19 de abril de 1520 a la isla de San Juan. Cortés, con unos 120 hombres, dejó a 60 hombres en la capital y partió con 80 hombres. En el camino, descendió rápidamente a la costa con algunos de sus hombres, ocupados buscando oro en el interior, guiados por los lugareños. Reforzándose con 60 hombres de Villarrica, llegó a Zempoala y lanzó un ataque sorpresa contra las fuerzas de Narváez, logrando una victoria fácil y sin derramamiento de sangre. Después del enfrentamiento, Cortés logró convencer a los hombres sin líderes para unirse a su expedición, logrando un éxito inestimable. Mientras Cortés disfrutaba de su victoria y hacía planes para expandir su colonia, llegó la noticia de que todo en la capital había sido destruido. Tenochtitlán estaba ardiendo. Alvarado en la capital, confundiendo el festival Tozcatl con un intento de rebelión por parte de los nobles aztecas, mató a miles de aztecas en el templo y el palacio frente a los ojos del rey. En respuesta, los ciudadanos se rebelaron y sitiaron a los españoles. Al escuchar esta noticia, Cortés lideró a sus hombres en una marcha a la muerte. Tenía que llegar a la ciudad de inmediato. Moctezuma, encadenado a sus pies, detuvo temporalmente a su pueblo bajo la coerción de Alvarado, pero este llamamiento también puso fin a la poca reputación que le quedaba ante los ojos del pueblo. El 24 de junio, Cortés, con la ayuda de Tlaxcala, entró en la ciudad donde había una gran tensión. Liberó al hermano del rey para mostrar buena voluntad hacia el pueblo, pero esto fue un error. El pueblo mexicano se dio cuenta, aunque tarde, de que necesitaban luchar contra el desconocido hombre blanco. Liberado de la cautividad, Cuitláhuac tomó el mando de la rebelión y atrapó a Cortés y a sus hombres en una trampa en la zona del palacio y el templo. Parecía que el día del juicio final había llegado para los españoles. Inmediatamente llevaron al rey al techo del palacio, pidiéndole que calmara a la multitud. El discurso del rey no funcionó porque Moctezuma ya no tenía autoridad. La enfurecida multitud lo hirió gravemente con flechas y piedras. Ahora desechado por los españoles porque ya no les servía, el rey murió en la oscuridad en 1 o 2 días. Cortés buscaba ahora formas de escapar de la ciudad. Los conflictos frente al palacio y al templo mostraron lo difícil que era la situación. Cuando su primer intento falló, el conquistador ideó un segundo plan más detallado. Saldría de la ciudad con una operación de flanqueo en la que todos sus hombres se alinearon en una columna desde el oeste de la ciudad. Se llevaría consigo todas sus municiones y las 8 toneladas de oro que había recolectado.
La operación comenzó en la noche brumosa y lluviosa del 1 de julio. Desde el comienzo de la operación de flanqueo, los aztecas, lanzando flechas desde la tierra y el lago, convirtieron la situación en caos cuando lucharon sin descanso. La noche triste, la noche en que Cortés dejó la ciudad, pero el precio fue muy alto. Perdió casi todos sus cañones, la mayoría de sus caballos y la mitad de sus hombres y aliados. El oro que intentaba llevarse se perdió en el fondo del lago Texcoco. Exhaustos, los españoles, con los aztecas detrás de ellos, avanzaron al norte del lago y llegaron a Otumba el 6 de julio. Descansarían aquí por un tiempo y se refugiarían en los territorios de Tlaxcala, sus aliados. Cuitláhuac, para aniquilar por completo a los invasores, llegó a Otumba con su ejército. Cortés se encontró frente al ejército azteca antes de completar su escape. Alrededor de 500 españoles y unos pocos cientos de guerreros tlaxcaltecas formaron una formación cuadrada, apoyándose mutuamente. Decenas de miles de mexicanos atacaron repetidamente este cuadrado defensivo. Aunque sus armas de fuego y acero les daban ventaja, sobrevivir entre tanta gente era imposible. Sabiéndolo, Cortés saltó sobre su caballo y llevó consigo a 5 jinetes. Un total de 6 jinetes y algunos perros blindados avanzaron, abriéndose paso entre la multitud hasta llegar al mando azteca. Cuando muchos nobles en el mando resultaron muertos como resultado del ataque, los nativos en pánico comenzaron a dispersarse. Aprovechando esta dispersión, los españoles mataron a tantos nativos como pudieron y aprovecharon la oportunidad para escapar a los territorios de Tlaxcala. Se habían refugiado bajo las alas de sus aliados, pero la situación era muy crítica. El nuevo rey de México, Cuitláhuac, propuso unirse contra estos invasores a los tlaxcaltecas, pero estos fortalecieron sus lazos con Cortés en cambio. A pesar de los llamamientos de sus compañeros para regresar, Cortés eligió quedarse y luchar. A partir de este momento, las partes comenzaron a buscar aliados para sus causas. Cortés y los lugareños que lo apoyaban atacaron ciudad-estados y tribus circundantes uno por uno, incluyendo a muchos a la fuerza en sus alianzas. Algunos también se acercaron a Cortés porque no querían el dominio azteca. El rey Cuitláhuac intentó reconstruir la capital y buscó una alianza, pero debido a las opresiones anteriores de la nación, no pudo encontrar mucho apoyo. Lo que verdaderamente los devastó fue el arma invisible, el microbio. La epidemia de viruela que asoló Cuba el año pasado ahora había sido llevada a América Central por los conquistadores. El microbio sepultó a miles de personas sin inmunidad a esta enfermedad, independientemente de su tribu. Uno de los que se fue bajo tierra sería el rey azteca. Alguno apoyo comenzó a llegar para Cortés desde las Indias Occidentales. Con este refuerzo, Cortés atacó todos los asentamientos en los caminos entre la costa y Tlaxcala. Quienes no obedecieron fueron castigados con 3 cosas: saqueo, masacre y esclavización. Por otro lado, hizo construir pequeñas naves del tipo brigantín. Las haría flotar en el lago Texcoco. Los aztecas, eligiendo a Cuauhtémoc, el sobrino de los 2 últimos reyes, como su rey, se prepararon para el ataque español. En diciembre de 1520, Cortés comenzó su expedición. El ejército de Cortés, que llegó alrededor del Gran Lago, capturó la ciudad de Texcoco el último día de diciembre y convenció a esta poderosa ciudad de unirse a él. Después, luchó durante meses para aislar a Tenochtitlán y al Valle de México. Mientras las feroces guerras alrededor del lago continuaban, el valle se llenaba de aquellos que apoyaban y luchaban contra los aztecas. Mientras las fuerzas españolas de Cortés aumentaban a 15 cañones, 700 infantes de lanza, 86 jinetes, 118 fusileros ballesta y 13 brigantes,
las fuerzas de sus aliados alcanzaban los 200,000. Los aztecas tenían alrededor de 100,000 guerreros, excluyendo civiles, y alrededor de 400 canoas. Al observar los números, era evidente que esta guerra era una guerra civil indígena moldeada por los españoles. A principios de junio, mientras Cortés bajaba su flota al lago, sus lugartenientes aseguraron los pasajes a Tenochtitlán y comenzaron a sitiarla. Mientras tres grandes grupos desde el oeste, sur y norte atacaban la ciudad, se libraba un feroz conflicto entre barcos y canoas en el lago. A medida que la ciudad se convertía en ruinas contra los ataques, los mexicanos, más experimentados contra los españoles que el año anterior, sorprendieron a sus oponentes con nuevas tácticas. Julio fue un punto de inflexión crítico en la guerra, donde la tensión estaba constantemente en aumento. El bando de Cortés comenzó a lograr éxito tras éxito. El 21 de julio, algunos grupos de asalto españoles se unieron y lograron prender fuego al palacio. Lidiando con el agotamiento, el hambre y la viruela, los aztecas se retiraron al mercado para su resistencia final el 25 de julio. En las partes restantes de la ciudad, comenzó un genocidio que incluso asombró a los españoles. El pueblo indígena que luchaba contra México asesinó sin piedad a todos los civiles con rituales ceremoniales. Cuauhtémoc, que resistió honorablemente en el mercado un poco más, fue capturado el 13 de agosto mientras intentaba escapar en una canoa y entregado a Cortés. Su rendición llevó a un profundo silencio después de un amargo llanto por Tenochtitlán. Las pérdidas totales de ambos lados ascendieron a aproximadamente 250,000. 250,000 de personas habían muerto por las enfermedades que solo podían ser tratadas con oro de Cortés y sus amigos. A pesar de saquear la ciudad, Hernán Cortés no encontró el tesoro masivo que perdió en la Noche Triste. Aunque torturó al rey Cuauhtémoc para conocer la ubicación del tesoro, no pudo averiguar nada y quemó al silencioso rey hasta la muerte. Los momentos en que las cenizas del rey Cuauhtémoc fueron esparcidas en el Valle de México fueron los últimos momentos de Tenochtitlán y la civilización azteca.